Bien, veamos el primer ejemplo. Tenemos que calcular la parte real de un número que está dado a través de una cuenta, y esta cuenta involucra muchas multiplicaciones. Sabemos algunas propiedades con respecto al producto y también con respecto a la potencia que tienen el módulo y el argumento, así que vamos a aprovechar a pensar en descubrir para este número quién es su módulo y quién es su argumento, y una vez que tengamos esa información, saber cuál es la parte real. Así que lo primero que vamos a hacer es descubrir a este número W el módulo. Si miramos acá, el módulo de W, que es el módulo de esta cuenta, como es un producto, se puede separar el módulo con respecto al producto y hacer el módulo de cada uno de los factores. Por lo tanto, me va a quedar el módulo de la potencia del primer número complejo todo a la 38 y por el módulo del segundo número complejo. Haz la cuenta y notarás que el módulo del primer número complejo es raíz de 2 y el módulo de este número complejo ya lo calculamos y era 2. Haciendo un par de cálculos, 38 dividido 2 que tenemos acá en la raíz, simplificando el 38 y sumándole 1, me va a quedar en 20, en una potencia de 20. Muy bien, ya tenemos el módulo, así que voy a necesitar quién es el argumento para encontrar quién es la parte real. Pero ojo, que en el caso del argumento tenemos otras propiedades. Tendremos que repasar las propiedades y ver que en el caso de un producto, el argumento se separa a través de una suma. Y en el caso de potencia, el argumento se separa multiplicando el ángulo original. Todas estas propiedades que las tienen ustedes en uno de los slides anteriores, eh, seguramente cuando tengamos nuestros ángulos, lo multipliquemos 38 veces, el argumento se va a correr y no va a caer entre 0 y 2pi. Por eso está este factor 2kpi, que encierra todos los giros necesarios como para volver nuestro argumento al rango entre 0 y 2pi. Ahora veremos cómo haremos funcionar este 2kpi. En principio, haciendo todos los cálculos, me quedó este argumento. Pues bien, 173 sobre 6pi es mucho más que 2pi. O sea que este ángulo no lo puedo considerar como el argumento de z porque se corrió de 2pi. Es decir, es como que llegamos al lugar donde estaba nuestro número z, pero después de haber hecho muchas más vueltas que las necesarias. Si quieres, miremos un ejemplo concreto. Por ejemplo, para llegar a donde está este número complejo, lo que podemos hacer es recorrer pi sobre 3. O podríamos hacer pi sobre 3 más un giro más, ¿sí? Y ese ángulo, ¿sí? Que es hacer pi sobre 3 más 2pi, llegamos al mismo lugar. Es decir, que cuando uno dice el ángulo, si lo dice más grande que 2pi, está como exagerando la cantidad de veces que tiene que girar para llegar al número. Si yo giro una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y recién llego a mi número complejo, es como que el ángulo es demasiado grande, aunque llegamos todos al mismo lugar. Por eso la convención está entre 0 y 2pi. Entonces, en el caso nuestro, en este ejercicio, nosotros notamos que este número es mucho más grande que 2pi, quiere decir que se ha pasado de vuelta. Y tenemos que ver cuántos ciclos tenemos enteros, tenemos que descontar cuántas veces el 2pi tenemos que retroceder para llegar al ángulo que va a ser nuestro argumento. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es, nuestro argumento queremos que esté entre 0 y 2pi. Y queremos descubrir cuánto vale k para que el argumento me quede dentro del 0 y 2pi. Despejando k, mira que sacamos restando en ambos lados y pasamos el 2pi dividiendo en ambos lados, encontramos que k tiene que estar entre este número, menos 14,41, y menos 13,51.
y tiene que ser una cantidad entera de vueltas, con lo cual el único número entero que está entre estos dos decimales es menos 14. Es decir, que tenemos que ir 14 vueltas atrás. Por lo tanto, mi argumento, que lo teníamos con un ángulo pasado de vuelta, le restamos las 14 veces el 2pi y conseguimos el 5 sextos de pi. Sin dar tantas vueltas, encontramos nuestro argumento. Y si tenemos nuestro argumento, ¿sí? Notar que ambos llegan al mismo lugar, ¿eh? Se dice que son equivalentes. Si tenemos ese argumento, podemos encontrar quién es nuestro número complejo. Su módulo y su argumento definen su forma trigonométrica. Por supuesto, si tenemos su forma trigonométrica, podemos detectar qué es lo que va a quedar en la parte real y resolver nuestro ejercicio. La parte real de nuestro número complejo es 2 a la 20 coseno de 5 sextos de pi. Muy bien. Recuerda que cuando los cálculos no es una cantidad entera chica o números enteros chicos, uno puede dejar expresado con el cálculo de lo que le dio. Por ejemplo, el coseno de 5 sextos de pi se puede calcular, uno puede calcularlo en la calculadora y poder combinarlo con 2 a la 20, pero te invito a que lo hagas, ¿sí? Para encontrarlo de manera exacta. Pero muchas veces no nos da exacto, nos da con coma. Así que deja expresado en el formato matemático y no va a haber ningún problema. Veamos un segundo ejemplo, pero antes queremos ver algo con ecuaciones, pero antes vamos a repasar un poco qué pensábamos en términos de ecuaciones. Antes veíamos que cuando teníamos una igualdad, y pensábamos en forma binómica, teníamos que igualar las partes reales e igualar las partes imaginarias. Bien, si igualábamos en formato binómico las partes real y la parte imaginaria, podíamos descubrir quién era nuestro número complejo en el caso de las ecuaciones. Pero, ¿qué pasaría si nosotros pensamos como en formato trigonométrico? Nos interesa quién es el módulo y el argumento. Con esos dos datos puedo ubicar nuestro número complejo. Entonces, cuando estemos pensando en números complejos escritos en forma trigonométrica, dos números complejos van a ser iguales si tienen el mismo módulo y el mismo ángulo. ¿Sí? Acá cuando digo el mismo ángulo, estoy diciendo que es el ángulo equivalente entre 0 y 2pi. ¿Sí? Es el mismo ángulo cuando lo pienso entre 0 y 2pi. Recuerda hacer esa conversión para que te quede el ángulo entre 0 y 2pi y puedas comparar efectivamente. Entonces veamos cómo usamos esto de pensar en el módulo y el argumento en el caso de una ecuación. Pongamos que queremos encontrar los z que verifican esta ecuación. En particular, como tengo un número complejo de un lado y del otro, en esta igualdad, quiero que el lado derecho coincida con el lado izquierdo en módulo y en argumento. Y entonces veamos qué pasa cuando miro el módulo. El módulo de este lado tiene que ser igual al módulo de este otro. El módulo de este número complejo era 2. Y el módulo de este lado, aplicando propiedades, como lo hicimos hace un ratito, nos queda que el módulo de z a la cuarta es 2. Como nos interesa descubrir quién es el módulo de z, lo que hago es despejar el módulo de z y saber cuánto me da el módulo de z. Una vez que tengo el módulo, voy al argumento y hago lo mismo. De un lado de la igualdad me fijo el argumento y del otro lado también. Del otro lado sabíamos que era pi sobre 3. De este lado sabemos que el argumento se separa a través de una suma. En este caso, cuando tenemos un producto en una suma, las potencias pasan como 3 por el argumento de z, y acá tenemos el caso del conjugado. Sabíamos que el conjugado, cuando le mirábamos el argumento del conjugado, me quedaba menos el argumento de z. Claramente, esto se tiene que corregir. La corrección la vamos a acumular al final de mi cuenta, 2k pi. Y vamos a acumular todos los giros que sean necesarios, ya sea en el primer paso, con la potencia,
con el producto o con el conjugado. Todas estas propiedades, algún giro de más o de menos me genera, la voy a acumular con este 2kπ que tengo acá. Una vez que apliqué todas las propiedades, voy a descubrir mi incógnita, que en este caso es el argumento de z. De agrupando y despejando el argumento de z, acuérdate que este 2 pasa dividiendo a cada uno de estos términos, te queda pi sobre 6 y kπ, te queda el argumento de z. Entonces las soluciones tienen este tipo de argumento. Pero recuerda que el argumento nosotros lo queremos entre 0 y 2pi. Hacemos el mismo tratamiento que hicimos antes. Vamos a buscar cuántos giros tendré que tener para tener un argumento válido entre 0 y 2pi. Haciendo el despeje correspondiente, me queda que k tiene que estar entre este decimal y este otro decimal. Perfecto. El único número que está entre estos dos son dos en particular. Es el 0 y el 1. Así que ahora tenemos dos argumentos válidos que verifican la igualdad de los argumentos. Uno de los argumentos es cuando reemplazo por 0 y el otro cuando reemplazo por 1 en la fórmula del argumento. Muy bien, una vez que tenemos los argumentos, estamos listos para decir quiénes son las soluciones. En el caso que elija el primer argumento, k igual a 0, con el módulo que habíamos conseguido, construimos nuestra primera solución. Y lo mismo hago con el segundo. Con k igual a 1, saco el argumento y el módulo y obtengo el número complejo. Estos dos números complejos son fáciles de graficar. ¿Por qué? Porque tendré que dibujar quién es pi sobre 6, que son 30 grados, y trasladarme esta longitud. Tendré un número complejo en el ángulo pi sobre 6 y otro número complejo en el 7/6 de pi. Te invito a graficarlo y compartirlo en los foros. Espero que se haya entendido y que puedas hacer la práctica. Cualquier consulta lo veremos la semana que viene. Hasta luego.